Hermanos, que la gracia y la paz de Jesús os sean multiplicadas. Es ese audaz amor de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, tú que estás aquí, tú que estás en la iglesia digital. Comenzamos este cántico diciendo, antes de que yo hablara, tú cantabas sobre mí. Dios conoce cómo estás por dentro. Dios me conoce, Dios nos conoce. Y creo que además de que Dios te conoce por dentro, tú también te conoces. ¿Sabes cómo han estado las cosas en los últimos días? En las últimas semanas. Puedes mirar hacia adentro y hacer lo vamos a llamar radiografía, ¿no? Es así, podría ser incluso más profundo, como una tomografía, resonancia, pero una radiografía sirve y puedes verte a ti mismo y observarte y darte cuenta de lo que ha ocupado tu corazón en estas últimas semanas, tal vez meses. Puede ser algo bueno, puede ser un logro, un nuevo empleo. Tal vez te casaste joven, es súper genial. El inicio del matrimonio, el medio del matrimonio e incluso hasta la muerte. Yo todavía estoy en el camino, tengo 32, es muy bueno. Y al inicio del matrimonio hay algunas cosas muy nuevas, interesantes, algunos ajustes. Imagina, no soy el menor de 5. El menor siempre está un poco mimado, ¿verdad? Y me fui al matrimonio con Elis así. Entonces mi madre muy querida llegaba a casa, tiraba la camisa, ella la lavaba, todo quedaba bien. Comencé el matrimonio, empezaron a saltar chispas y empezamos a ajustarnos. En estos 32 años, ahora incluso doblo, mira, nada más. Alguien dijo aleluya, amén. Entonces puede ser eso, no sé, puede ser que tu corazón esté ocupado con una preocupación, tal vez vas a hacer un concurso. Mi hija menor Priscila se está preparando para el ENEM, para el próximo, ya hizo el pasado, pobrecita, entre comillas, ¿verdad? Ella estudió toda su vida en francés e inglés por causa del campo misionero y ahora está intentando, ella se va de aquí en 8 meses. Ahora habla súper bien y Dios es tan bueno, pero tan bueno que le dio un novio, ¿verdad? Hijo de Lua y Marcos. Y el J, como lo llamamos, es también Juan Marcos, pero ya tengo un yerno llamado Juan y no se puede hacer Juan, es que Juan, entonces lo llamamos yo, entonces J. Él tiene una capacidad de definición increíble, entonces el príncipe todavía tiene muchas dudas, así que es esto. Hoy, por ejemplo, dije, ociosidad y tal. ¿Qué es esto? Ociosidad. Y entonces J define así, impresionante. Y Priscila, ciertamente, al igual que nosotros como padres, nos quedamos pensando cómo va a ser, ¿verdad? Ella está estudiando de nuevo, se está aplicando, está haciendo su parte. Puede ser que hayas tenido un hijo recientemente y eso nos alegra mucho. Quien es padre, quien es madre, así cuando nace el hijo, eso ocupa no solo nuestra mente, sino también nuestras emociones, como nuestro cuerpo. Y Elis y yo en estos últimos días, al menos los últimos 15 días, hemos estado ocupados nuestras emociones con nuestro nietecito, Mateus Abdías. Gente, qué cosa buena. Estaba nevando, nos quedamos 15 o 16 días en casa cuidando de Mateus y viviendo esta experiencia por primera vez de ser abuelo. Quizás estés pensando y tu corazón esté ocupado con algo muy bueno. ¿Qué ha ocupado tu corazón en los últimos tiempos? Pero hay gente sufriendo también. Aquí dentro. No necesito ser profeta. No necesito preguntar.
Aquí dentro hay gente que no está bien. Y no está bien desde hace algunos días, algunas semanas, tal vez algunos meses. Y tal vez tú de la iglesia digital, tal vez no estés aquí porque no puedes estar aquí, porque la razón es física y no puedes estar aquí. Y tal vez tu mente esté muy ocupada con estas cosas. Nosotros tenemos regularmente como iglesia muchas personas sufriendo en los hospitales. Tengo un gran amigo en esta iglesia desde la adolescencia, cuya esposa está pasando por un momento muy difícil. Varios de ustedes lo conocen, estamos orando, caminando con ellos, pero es un momento difícil. Darcio es un psicólogo, amigo nuestro, uno de los primeros, ya hace muchos años, sirviendo a la iglesia. Su esposa está internada. He estado hablando con Darcio. Él ama su nombre. Tiempo difícil. Ayer me envió un audio así. Ora por él y principalmente por ella, por Elian, que ha ocupado tu corazón. Nuestro amado pastor Tiago va a someterse a una cirugía mañana. Ya han habido un montón de gente que ha orado por él. Él me dijo esta mañana, varias personas hablaron conmigo. Y por supuesto va a hacerse una cirugía de rodilla. Y está un poco aprensivo. Quizás en estos últimos días su corazón esté quizás ocupado con eso. Eso es normal. ¿Qué ha ocupado tu mente, tu corazón? Quería hacerte una pregunta. Dentro de esto, vamos a imaginar que vas a salir con alguien a dar un paseo con un amigo, con una amiga. Vas a dar un paseo de, no sé, media hora, 40 minutos, una hora. Charlar, hablar, conversar, dejar salir. Y entonces, te pregunto así, en ese paseo, 30 minutos, 40 minutos. Quisiera que pensaras, y pensaras así, no eres tu esposa, no es tu amigo, no es el pastor Tiago, eres tú. ¿Cuál sería el tema? Si fueras a caminar con un amigo, con una amiga, para exponer, para compartir, ¿cuál sería el tema? ¿Qué te ocupa hoy? Estos últimos días. Y tengo una segunda pregunta. ¿Quién sería ese amigo? ¿Quién sería esa amiga? Te voy a echar una mano y te voy a dar la opción de tener 3 personas. No necesitas decírselo a nadie. Pero quisiera que pensaras en 3 personas que elegirías para hacer ese paseo contigo, donde vas a abrir tu alma, vas a compartir. Top 3. ¿Quiénes son los 3? ¿Cuáles son las personas en las que confías? ¿Con quién te abres? ¿Con quién compartes? Entonces, quisiera que tuvieras esa imagen del camino. El camino y tú con alguien en ese recorrido. Y hay un texto bíblico hermosísimo, amo ese texto. Ya he entregado 3 palabras, 3 mensajes dentro de ese texto para nuestra iglesia en los últimos 3 años. Y hoy es la 4ª. Y quisiera leer con ustedes y reflexionar con ustedes sobre este texto del camino de los discípulos, 2 discípulos. En el camino de Emaús, Lucas 24 del 13 al 35. Abre tu Biblia, tú que tienes la Biblia de papel en el smartphone, tú que estás en casa, tú que eres de la iglesia digital, prepárate siempre para el culto, deja tu Biblia ahí abierta.
preparada para el momento de la lectura. Es muy importante, tú que estás en casa. Cuando estuve en Senegal, en el último año en Senegal, participé en algunos cultos de nuestra iglesia y yo podría percibir lo difícil que es estar en casa y completamente atento, enfocado. Hay muchas distracciones, así que te animo, tú que estás en la iglesia digital, a prepararte. Y como siempre digo, ustedes de la iglesia digital tienen un bono, porque después del mensaje charlamos, incluso hoy, pastora Raquel, y yo estaremos allí conversando con ustedes sobre lo que van a escuchar. Entonces, Lucas 24, del 13 al 35, pero antes de leer, quería decir una cosa. Primero, que no voy a explorar todo este texto. Voy a tomar básicamente algunos pequeños fragmentos de este texto. Pero necesito leer este texto completo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas que están aquí, no sé, en la iglesia digital, pero la mayoría de las personas que están aquí conocen este texto. ¿Quieren ver? ¿Cuántos conocen este texto del camino a Emaús? De esos dos discípulos que van caminando, levanten bien alto la mano. Miren, nada más, 7% del auditorio conoce este texto, pero hay un 30%, 20% que no lo conoce. Y nosotros como iglesia, y esta semana, en nuestra planificación, gracias a ustedes que oraron por nosotros, fue un tiempo muy, pero muy especial. Y hablamos sobre muchas cosas de lunes a viernes, mañana y tarde, todos los días. Tenemos un tiempo de oración, de palabra, de comunión, de reflexión. Pensamos en todo o en muchas cosas referentes a nuestra iglesia. Y una de las cosas que pensamos fue esta, que a veces estamos usando un lenguaje que las personas no entienden. Yo estaba allí y ahora voy a confesar esto. De todos modos, necesitaba venir aquí. Solo tenía una botella de agua. Normalmente necesito beber mucha agua. Y el hermano que está allí, él dijo, entonces, yo voy contigo allá. Yo dije, está bien, pero voy ahora. Él dijo, entonces, pero espera el corte. Yo dije, ¿qué? No, vamos a hacer un corte. Yo dije, ¿qué es corte? No, necesitas explicarme en el momento en que yo esté aquí. Tú dices así, ve. Y entonces me quedé, no sé qué es corte hasta ahora. Después, de repente, él me lo explicará. Es un lenguaje que no conozco. Y así necesitamos tener ese cuidado. Entonces, si este texto fuera conocido por todos, para mí sería mucho mejor. Allí ganaría unos minutos hablando del texto y leyendo los versículos que me interesan más esta noche, pero necesito leer todo este texto para que tú, que nos visitas, tú, que no perteneces a esta iglesia, tal vez tú que ni siquiera seas cristiano o tal vez ni siquiera seas religioso, eres muy importante para nosotros y queremos que no solo te sientas bien, sino que entiendas nuestro lenguaje. Necesitamos cantar y hablar de tal manera que las personas puedan, para entender, porque a veces sin darnos cuenta estamos usando nuestros jergones, nuestras expresiones y las personas no entienden. Déjame darte un ejemplo práctico de esto, pero que no fue de aquí, fue de ayer, en los Juegos de Verano. Entonces estuvimos allí la semana pasada y ayer fue un tiempo muy agradable para nosotros. Ver a las personas divirtiéndose, practicando deporte. Y ayer tuvimos el evento de salud en la playa, donde los profesionales de la salud estaban allí. Varios profesionales atendiendo a las personas que estaban allí junto con celebrando. Nosotros cuidábamos del cuerpo, ellos cuidaban del alma, de las emociones. Teníamos psicólogos, enfermeros, médicos, el equipo de enfermería, asistentes sociales y teníamos, pobrecitos, el equipo de fisioterapia y nutrición trabajaron muchísimo, muchísimo, pero fue un movimiento maravilloso. De extender la mano a las personas que lo necesitaban, fue genial. Y como líder, pastor de Conexión Saúde, estuve un poco así,
coordinando, hablando aquí y allá, y hablé con los colegas que estaban allí. Médicos, les dije, si aparece algo de ortopedia, avísenme. Entonces hice unos 4 o 5 atendimientos. Uno de ellos fue un adolescente, 14 años. Y le pregunté, madre, ¿qué pasó? No, entonces él tiene el pie. Ahí ella me habló. Miré el pie y comencé a explicarle cuál era su problema. Le dije, entonces es porque él tiene los pies pronados. Los pies pronados, explico, los pies pronados. Después pensé, ¿será que ella sabe qué es pies pronados? ¿Sabes qué es? Entonces, y ahí le dije, disculpa, y luego traduje los pies pronados de una manera que ella pudiera entender. Si quieres, puedes ir a mi consultorio y yo. Entonces, no es más que el pie plano que se desploma, solo que estaba usando una expresión que ella no conocía. Y en la iglesia muchas veces hacemos así. Entonces, es un mensaje del consejo pastoral para ustedes y para nosotros mismos. Ayúdenos, porque las personas que están aquí visitándonos de otras religiones, o incluso como dije que no son religiosas, necesitan entender lo que estamos diciendo. Entonces, ahora quiero leer este texto de Lucas 24, desde el 13 hasta el 35. Ve pensando justamente en eso, de lo que estamos hablando, que es esta caminata de los 2 discípulos. Dice así, ese mismo día. 2 de ellos iban a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían, el propio Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero sus ojos fueron impedidos de reconocerlo. Déjame solo abrir un paréntesis y decir que en este momento Jesús ya había muerto y había resucitado. Entonces Él estaba aún en ese periodo en que resucitó antes de ascender. Prosigo en el versículo 17. Jesús les preguntó, ¿sobre qué están discutiendo mientras caminan? Ellos se detuvieron con los rostros entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofás, preguntó a Jesús, sin saber que era Jesús, obviamente, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe de las cosas que han sucedido allí en estos días? ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Lo que sucedió con Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Él era un profeta poderoso en palabras y en obras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, y nosotros esperábamos que Él fuera quien iba a traer la redención a Israel. Y hoy es el 3er día desde que todo esto sucedió. Algunas de las mujeres entre nosotros nos dieron un susto hoy. Fueron muy temprano por la mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Regresaron y nos contaron que tuvieron una visión de ángeles que dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y encontraron todo exactamente como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Él les dijo, Jesús ahora dijo, entra en la historia de nuevo y dice a estos 2, que tardos son para entender y que lentos para creer en todo lo que los profetas hablaron. ¿No debía el Cristo sufrir estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo al que se dirigían, Jesús hizo como si fuera más adelante, pero ellos insistieron mucho con Él. Quédate con nosotros porque ya es tarde, el día está casi terminando. Entonces Él entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y Él desapareció de su vista. Se preguntaron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos exponía? Las Escrituras se levantaron y regresaron inmediatamente a Jerusalén. Allí
encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos y que decían: es verdad, el Señor Jesús ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces los dos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo Jesús fue reconocido por ellos cuando partía el pan. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, es rica. Puedes hacer eso, puedes leer el mismo texto varias veces en diferentes momentos y Dios te hablará. Es necesario que tú y yo abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra predisposición para recibir lo que Dios tiene para mí y para ti. Cuando abrimos las Escrituras, este texto es muy hermoso. Y habla precisamente del camino de estos dos discípulos de Jesús. Y nosotros estamos ahora como iglesia, a partir de esta semana que tuvimos allí, en nuestro planeamiento, oramos, conversamos y pensamos que es muy importante que ahora, a partir de ahora como iglesia, hablemos, reflexionemos, pensemos, que podamos actuar pensando en este acompañamiento, en este camino, en esto que llamamos discipulado. Entonces, no pocas veces vas a escuchar a partir de ahora hablando y conversando, exponiendo y debatiendo y trayendo a nuestras células, a nuestro día a día, lo que significa ser un discípulo. Esta mañana, si no estuviste aquí, ve al YouTube, donde entenderás lo que significa ser un discípulo, el costo del discipulado. Y hoy quería compartir esto con ustedes en el camino del discípulo o de los discípulos de Jesús. Porque estos dos que leímos, ellos eran discípulos de Jesús, pero estaban viviendo un tiempo muy difícil. Estaban viviendo una crisis. Ellos, su dolor era un dolor enorme. No tenemos detalles sobre ellos dos. Sabemos hasta el nombre de uno, Cleofás. Ellos eran discípulos de Jesús, no formaban parte de los 12. Si lees el Nuevo Testamento, verás que en algunos momentos, en número, tenemos 120 buenos discípulos. Tenemos 70 o 72. Tenemos 12. Y de esos 12 tenemos 3 más íntimos. Y de los 3 más íntimos tenemos uno aún más íntimo, que es Juan. Pero los 12 elegidos por Jesús para el entrenamiento, esos 2 no estaban. Pero ellos seguían a Jesús. Ellos conocieron a Jesús. El discípulo es aquel que conoce al maestro, que obedece al maestro, que copia al maestro. Y esos 2 discípulos, de los que no tenemos mucha información, estaban desanimados, porque todo lo que esperaban que Jesús haría, Jesús no lo hizo como ellos esperaban. Jesús no lo hizo dentro de sus expectativas. Fue el plan de Dios. Todo lo que Jesús hizo, el Antiguo Testamento apuntaba a eso, explicaba sobre eso. Jesús con los discípulos, Él hablaba y habló repetidas veces sobre lo que iba a suceder, pero ellos no entendieron. Es por eso estaban tan tristes, pero ellos eran discípulos de Jesús. Y quiero preguntarte, ¿de quién eres discípulo? ¿A quién sigues? ¿A quién obedeces? Cuando nacemos, vamos creciendo, todo ese proceso de niño y adolescente, y tenemos la posibilidad de decidir qué vamos a hacer con la vida. Hay mucha gente eligiendo caminos muy malos para ellos y como para aquellos que están cerca de ellos, pero la vida es mía, la vida es tuya, y tú haces de tu vida y yo hago de mi vida lo que quiera.
como se dice de una manera muy popular, tú eres dueño de tu nariz. ¿Quién es el dueño de tu vida? Esta mañana tuvimos los bautismos aquí. Y en el acto del bautismo, que es un acto de confirmación de un compromiso de una persona con Jesús, normalmente reafirmamos que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida, de nuestra vida. Y tal vez tú que estás aquí, hermano, hermana, tú que estás ahí en internet, en la iglesia digital, tal vez ya hayas hecho esto. Pero necesito hacer esta pregunta de nuevo. ¿Te ves como un discípulo de Jesús? A pesar de lo que eres, de lo que haces, todos somos seres errantes, nadie acierta siempre. Pero puedes mirarte al espejo y decir, tú, Humberto, eres un discípulo de Jesús. Puedes decir eso de ti mismo. Tengo un compromiso con Jesucristo de Nazaret. Mucho más que decir que soy miembro de una iglesia, miembro de la iglesia del Recreo. Puedes afirmar para ti mismo, soy discípulo de Jesús. Podemos decir eso en primera persona del singular. Soy discípulo de Jesús. ¿Puedes decir eso? Vamos a decirlo juntos. Soy discípulo de Jesús. Creo que podríamos decirlo juntos también. Si eres discípulo de Jesús, vamos a decirlo en primera persona del plural, en nosotros. Vamos a decirlo juntos. Somos discípulos. Solo ustedes adelante. Este no es un compromiso colectivo. Es un compromiso personal que se despliega en la colectividad. Y cuando percibimos el camino, este camino del discípulo de Jesús, existen 3 formas de este camino que quería compartir con ustedes mirando este texto. Primero, el discípulo de Jesús camina. Siempre está caminando con el otro. Los discípulos de Jesús no viven solos. Recuerda eso. Hoy escuchamos sobre el precio del discipulado y quería que revisitaras este mensaje con sus 4 puntos de la mañana, porque hay algunas actitudes que tú y yo necesitamos tomar y ¿quién sabe? Incluso recalcular la ruta. Pero quería recordarte esta noche, ese es el primer punto de nuestra reflexión. El discípulo de Jesús siempre está caminando con el otro. Nos necesitamos unos a otros. Y entonces cuando pregunté, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? Quería que trajeras ahora a esta reflexión, porque esos 2 discípulos de Jesús estaban muy tristes y caminaban juntos compartiendo el dolor. Y nosotros somos discípulos de Jesús, somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. El discípulo de Jesús no camina solo. No hay manera de que crezcas. No hay manera de que madures solo. No podemos vencer las batallas, las luchas. No podemos llegar muy lejos si estamos solos. Algunos insisten en intentar caminar solos. Cuando miramos a Jesús, cuando Él elige a los 12, cuando establece ese equipo, es tan bonito ver la diversidad allí. Pablo va a decir esto cuando habla de los dones espirituales y del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. Él nos va a hablar de la unidad y de la diversidad. Somos diferentes, gente. Somos diferentes, pero nos necesitamos unos a otros. Esta semana, allí, en la planificación con el Consejo Pastoral, cómo fui edificado,
cómo ardió mi corazón mirando a esos hermanos y hermanas, nuestro pastor, con tanto entusiasmo, con tanta energía, con tanta visión. Qué bueno fue allí comulgar con ellos, llorar con ellos, sonreír. De hecho, también nos reímos mucho. Ustedes nos miran, piensan que somos santitos, pero no lo somos, ¿verdad, Pastor Rogerio? Nosotros también bromeamos mucho. Qué agradable fue vivir esta semana. Nos necesitamos unos a otros. No puedes caminar solo. Ese es un principio del discipulado en Jesús. Él oró por nosotros en Juan. Él habló de la importancia. Él habló de esto con Dios. Que seamos uno. Como ellos son. ¿Ellos quién? Dios Padre, Dios Paz, Hijo y Dios Espíritu Santo. El discípulo de Jesús camina con alguien. Y mi pregunta para ti es simple. ¿Con quién estás caminando? ¿Quién te escucha? ¿O a quién estás escuchando? No. La vida de un discípulo de Jesús no es una vida solo los domingos. Absolutamente no lo es. La vida del discípulo de Jesús es una vida de caminar. Del cara a cara, de la conversación, del café, del almuerzo, del paseo afuera. Tú y yo necesitamos eso. ¿Cuántas veces necesito llamar a algunos? Necesito reunirme con algunos para que me escuchen. Y muchas veces soy quien escucha a algunos aquí en la oficina y en la vida cotidiana también. ¿Cómo hacemos eso como iglesia? ¿Cuál es la manera de poder mirar a alguien a los ojos? Porque aquí no estás mirando a los ojos, ¿verdad? Tú me miras a mí. Pero no estás mirando a los ojos. Miras la nuca del hermano de enfrente. ¿Es así o no? Donde podemos mirarnos a los ojos. Donde podemos estar juntos así en un círculo y charlar. Y orar juntos y llorar juntos. Estaba en un lugar donde una hermana entre lágrimas habló de su dolor familiar. Ella entendió y entiende que como discípula de Jesús necesito extender la mano, necesito escuchar al otro, necesito caminar con el otro. Mira aquí para mí, por favor, si tu vida como discípulo de Jesús se resume aquí en este templo de adoración, va a ser muy difícil que te parezcas a Jesús. Muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba con las personas. Jesús tenía tiempo para los suyos. Jesús caminaba con ellos, reprendía, conversaba, escuchaba. Háblame, mírame. ¿Dónde puedes mirar al otro? Aquí dentro de la iglesia del recreo. Aquí no puedes. Aquí puedes dar una buena noche y es bueno que lo hagas. Gente, no esperen el comando desde aquí al frente, por favor, no esperen. No esperen que les digamos, habla ahí con tu hermano. Da las buenas noches a tu hermano. Buenas noches, sin que tengamos que decir nada aquí. Eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Como así te sientas al lado de alguien que nunca has visto. Ni siquiera das las buenas noches. No, no puede ser así. Somos diferentes. El discípulo de Jesús es diferente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se preocupó por las personas. No somos números. Tú no eres un número, te estamos contando. A ti, hablamos de eso en la planificación. Es obvio que una iglesia de casi 9,000 necesitamos pensar numéricamente, porque tiene que haber espacio, tiene que haber estacionamiento. Estamos trabajando en eso. Pero tú y yo necesitamos mirar al otro. Si la persona que está a tu lado no la conoces, no lo vas a hacer ahora, ¿verdad? Por favor, hazlo después. Pero aquí el asunto es complicado. No es fácil. Estás adorando y luego se acaba.
oramos, nosotros ministramos y te vas. De repente ahí intercambias unas palabras. Buenas semanas, hermano. Dios te bendiga. Si conoces a la persona, entonces dices algo más. Si no la conoces, te presentas. Gente, eso es lo normal. No podemos esperar solo desde el frente, de ninguna manera. Ahora hay un lugar que es propicio para eso. Hay un lugar en el movimiento de la iglesia donde puedes saber el nombre, puedes conocer detalles. Hay un lugar donde puedes llorar. Hay un lugar donde puedes expresar aquello que escuchaste aquí y que tal vez te dejó con dudas. Hay un lugar, no con 2,000 personas, sino quizás con 5, 10, 15. Y tienes que estar en ese lugar. Si eres discípulo de Jesús, necesitas estar en ese lugar. Y si estás entendiendo lo que estoy diciendo, voy a contar así, 1, 2, 3 y ya. Cuando diga ya vas a decir el nombre de lo que estoy hablando. ¿Es una palabra? ¿Necesitas una pista? No, ¿verdad? ¿Estás aquí o no? ¿Amén o no? Estás aquí. Bien. Y escribes ahí. Ahí ya puedes escribir, que de todos modos no estoy viendo. Puedes escribir 1, 2, 3 y ya. Amén. Amén. Celular. No somos números. No. Es allí donde voy a escuchar. Es allí donde voy a abrazar. Es allí donde voy a llorar. Es allí donde voy a alegrarme. Es allí donde voy a celebrar cumpleaños. Es allí. No puedes quedarte fuera. Y ahí ya voy al punto 2. Esto es muy interesante porque hemos estado hablando últimamente sobre un ambiente seguro. ¿Sí o no? El ambiente seguro es un lugar, lo obvio tiene que ser dicho, ¿verdad? Es un lugar donde te sientes, ustedes son muy inteligentes. Entonces el entorno seguro es el lugar donde te sientes cómodo compartiendo. Para compartir, creo que necesitamos buscar ese ambiente seguro en nuestro grupo, en nuestras relaciones, como iglesia. Es importante, tú que nos estás visitando, cuando tengamos una charla y tal, debes sentirte seguro. Es un ambiente seguro. Pero déjame decirte una cosa, que no siempre lo logramos. No, siempre vamos a poder tener la absoluta certeza de que el ambiente es seguro. ¿Y qué hago, Pastor Humberto? ¿Arriesgo? ¿Sabes por qué? Porque como dijo Philip Jansen en su maravilloso libro, La gracia es un riesgo. Y aunque hayas tenido y tengas mucha gente herida porque el ambiente no era seguro y la persona no lo sabía, tú necesitas y yo necesitamos arriesgar. Porque el predicador allá en Eclesiastés, en el capítulo 11, va a decir así: entonces, quien observa el viento no sembrará. ¿Y quién se queda? Espera, que desapareció aquí. Quien observa el viento no sembrará, y quien se queda mirando las nubes nunca cosechará. Está allá en Eclesiastés 11. ¿Quién se queda solo? Calculando. ¿Quién calcula demasiado? ¿Quién solo? Calcula. No, avanzará. Pero me puedo decepcionar. Puede ser, pero es mejor arriesgarse. Porque si no te arriesgas, no avanzarás. Necesitamos relaciones. He estado en este camino y estoy hablando de la iglesia por más de 40 años. Y he tenido muchas decepciones, pero también he tenido muchas cosas buenas. ¿Cómo he aprendido? ¿Cómo he sido amado? ¿Cómo amo? ¿Cómo amé? Pero es claro que en ese proceso tenemos decepciones.
Pero nadie crece solo. Es nuestro eslogan como célula. Nos necesitamos unos a otros. Si eres un discípulo de Jesús, recuerda esto, necesitas caminar. Con el otro necesitas estar con el otro. Nosotros necesitamos. Y si pidiéramos a nuestros niños que canten, nos enseñarían esa canción. Yo necesito de ti. Tú necesitas de mí. Necesitamos de Cristo hasta el fin. Nos necesitamos unos a otros. ¿No te sientes bien? ¿Tienes algún tipo de dolor? ¿Es realmente difícil en casa? ¿Y has peleado con alguien aquí? ¿No puedes cruzarte con alguien más? Cuando te cruzas con alguien, aquí. Estoy hablando de nuestra iglesia. Esto es una charla nuestra y tú también eres de la digital. Si tú ves a alguien, te desvías. Ups. Eres discípulo de Jesús. Y puede ser una respuesta a la oración de Jesús, porque Él dice, Señor, que sean uno. Y no soy inocente. He estado en este camino por mucho tiempo, sé lo difícil que es muchas veces, pero tú y yo necesitamos ayuda. Si no toleras al hermano, si no has perdonado, necesitas hacerlo. Y si soy discípulo de Jesús, voy a hablar con el maestro. Dijimos, somos discípulos de Jesús. Hablemos de nuevo. Esto, por favor, vamos allá. Somos discípulos de Jesús. Una vez más. Y ahí tiene un precio, ¿verdad? Lo escuchamos esta mañana. Tiene un precio. No es gratis. No me quedaré aquí en mi capullo. No, me abro. Y entonces cuando me abro, cuando me involucro en el ministerio, en la célula, a veces va a raspar. Pero es así. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga para que caminemos juntos. Segundo, necesitamos caminar en las Escrituras. Porque son las Escrituras las que hablan de Jesús. Ahora bien, si soy discípulo de Jesús, necesito conocer a Jesús. No, podemos ser de aquellos que son superficiales. En lo que respecta a conocer a Jesús, necesitamos conocer las Escrituras. Y fue Jesús quien dijo eso. Jesús dijo que las personas no conocían precisamente porque no lo conocían porque no conocían las Escrituras. Si eres discípulo de Jesús, necesitas conocer las Escrituras. ¿Qué pasó con estos dos? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban destrozados emocionalmente? ¿Por qué no habían entendido las Escrituras? Y Jesús les dice, entonces, ustedes tienen mucha dificultad para entender. Y comenzó a hablar. Todo el proceso de todo aquello desde el Antiguo Testamento hasta sus días, hablando de los profetas y de Moisés. Si tú y yo no conocemos las Escrituras, no conoceremos a Jesús. ¿Y sabes lo que Jesús dijo allá en Juan 14? Él dijo así: si ustedes me aman, ustedes obedecen mis mandamientos. Si eres discípulo de Jesús, necesitas obedecer los mandamientos, conocer las Escrituras. Mira aquí para mí. ¿Cuánto has leído la palabra? ¿Cuánto has estudiado la palabra? ¿Cuánto has escuchado la palabra? Si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no meditas, no tienes condiciones de conocer acerca de Jesús. Porque cuando lees las Escrituras, vas a conocer sobre Jesús, y vas a conocer lo que Él hizo y vas a copiar. Cómo Jesús trataba a las personas, cómo Jesús trataba al oprimido, cómo Jesús trataba al fariseo con los hipócritas. Tú y yo necesitamos copiar a Jesús.
Y para copiar a Jesús, tú y yo necesitamos conocer las Escrituras. No hay otra fuente. Son las Escrituras. Esta mañana en nuestra clase de la escuela bíblica, Doctrina del Espíritu Santo, les decía esto, de la importancia de que conozcamos la palabra, porque no tiene sentido alguien que lleva 10 años, 20 años, 30 años aquí y no conoce la palabra. ¿Cuánto estás estudiando? No necesitas responder para que las personas lo vean. ¿Eres alumno de la escuela bíblica? No puedo concebir la idea de alguien que es discípulo de Jesús y dice así, no, allí es muy apretado, allí es muy lejos. Ve allí, escucha el mensaje, si no estuviste hoy por la mañana, tiene un precio. El evangelio no es dulce. La palabra es dulce porque es más dulce que la miel, pero no ese dulce que muchas veces queremos adaptar al evangelio. Muchas veces el evangelio nos lleva a sufrir, a padecer. Eso no es novedad si conozco las Escrituras. Cuando Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero yo estoy con ustedes, tengan buen ánimo, yo estoy con ustedes, pero tiene un precio. ¿Cuánto tiempo estamos gastando con las Escrituras? ¿Cuánto necesitamos dar pasos para conocer Jesús y al Jesús de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió por la palabra? Deuteronomio 29:29. Es un versículo muy interesante que dice así: las cosas encubiertas pertenecen al Señor, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y ya he dicho esto aquí una vez, muchas veces. Solo estamos buscando el misterio. El misterio ya ha sido revelado. Y lo que necesitas tú y yo como discípulos de Jesús es conocer las Escrituras. Cuando Jesús estaba hablando de las Escrituras para ellos, solo confesaron esto después. El corazón de ellos ardió. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió leyendo la palabra, meditando en la palabra? Pastor Humberto, ¿arde siempre? No siempre arde. Cuando arde, me deleito. Cuando no arde, sigo leyendo. Lo que me mueve no son solo mis emociones. Soy consciente de que necesito comer, de que necesito alimentarme y necesito tener disciplina. Soy Nens, discípulo de Jesús. Jesús hacía eso. Jesús iba al Padre en medio de aquel bullicio. ¿Había alguien más ocupado que Jesús? ¿Crees que tu agenda está más ocupada que la de Jesús? No lo está. Y Él apartaba tiempo para estar con el Padre. Y nosotros necesitamos eso. Tú y yo, el discípulo de Jesús. Él camina y está caminando en las Escrituras. Y Jesús dijo, ustedes yerran porque no conocen las Escrituras. Por último, necesitamos como discípulos de Jesús estar caminando con integridad, con coherencia. Gente, es muy triste ver nuestro Río de Janeiro en el estado en que está. Es muy triste. Estuve fuera muchos años, como la mayoría aquí sabe. Estuve fuera de Brasil 17 años en el campo transcultural. Regresé hace 2 años y medio, un poco más. Es muy triste toda esta inseguridad. Es muy triste, pero mira aquí, nosotros cantamos, venga tu reino. Eso fue una expresión de Jesús. De ahí la importancia de que conozcamos las Escrituras para saber lo que las Escrituras dicen de Jesús, las palabras de Jesús y las acciones de Jesús. Es así como el discípulo de Jesús va a poder copiar a su maestro. Y cuando miramos esta realidad de Río de Janeiro, nos sentimos muy tristes.
Y más triste aún al darnos cuenta de que el porcentaje de cristianos evangélicos es enorme. El grupo de alabanza puede subir, por favor. Es enorme. Lo que el pastor Guilherme nos transmitió como desafío para que estemos orando. Oramos allí, hablamos sobre esto. Allí en nuestra planificación. Durante los 40 días de oración del año pasado, Dios tocó mucho mi corazón sobre Río. Y quería desafiarte a orar más por Río de Janeiro, por el mundo entero. Pero estamos aquí, es nuestra Jerusalén. Vivimos sin ninguna seguridad. Trabajo en un hospital público. Qué cosa tan triste. Qué cosa tan triste ver cómo están las personas. Las personas están agresivas. Las personas llegan agresivas. Nuestro día a día es muy malo. Mucha inseguridad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos lamentando? No. Vamos a orar, vamos a interceder tú y yo en todo momento. Cuando escuches una noticia horrible de Río de Janeiro, ora, busca a Dios. Pide al Señor que actúe en nuestro medio. En tu calle, en tu condominio, donde frecuentas, en las comunidades donde sirves. Allí en Bargem Grande tenemos la Casa Cap, estuvimos un tiempo sin culto por la noche. Gente, ¿cómo es posible? Necesitamos clamar, pedir a Dios misericordia. Misericordia, Señor, actúa sobre nosotros. Pero hay algo que necesito decirte. Porque el discípulo que está caminando con integridad, con coherencia, es aquel que está dentro del juego. Porque cuando Jesús dijo así, entonces, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego Él dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Si has estado orando esto, si has cantado y te has dispuesto a hacer esta oración en tu vida cotidiana, ¿sabes lo que estás diciendo? Señor, establece tu reino aquí donde estoy. En mi familia, en mi trabajo, las relaciones. Dios, Río de Janeiro está hecho un desastre. Pero en el hospital donde trabajo, que yo sea luz, que yo sea sal. Señor, en mi familia Río de Janeiro tiene muertes. Hay familias destrozadas. Pero aquí en mi casa, yo como sacerdote, yo como mujer, yo como adolescente, como joven, Dios, en el nombre de Jesús, venga a mí, venga a nosotros, tu reino. Establece tu reino aquí, tus valores de justicia, amor, alegría del Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino, gente. Esta no es una oración para que Dios haga. Esta es una oración en la que tú y yo nos disponemos a entrar en el juego, ser recto e íntegro. Tiene que ver con esta conexión de la boca y la vida. Integra, conecta el habla y la vida. Esos dos discípulos, cuando Jesús, que aún no se había presentado, habló con ellos, pero ¿qué sucedió? ¿No sabes? Del profeta Jesús, que era poderoso en palabras y en obras, delante de Dios y de los hombres. Gente, este es nuestro certificado. Este es tu certificado, este es tu modelo. Es mi modelo en palabras y obras para Dios y para las personas. No es solo aquí, no tiene sentido. Estamos aquí todos los domingos. ¿Dónde están los discípulos de Jesús en las escuelas municipales? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los discípulos de Jesús en las comunidades? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gente, cuando salimos de aquí, yo creo en eso. Cuando salimos de aquí hacia allá, las luces se van esparciendo por todos lados. Pero no es domingo. Es lunes, es martes, ese es el precio. Cargar la cruz diariamente es compromiso. Es obediencia. Pero solo obedece quien conoce. Si no conoces las Escrituras, no tienes cómo obedecer. Lee la Biblia, estudia la Biblia.
Vamos a llenar ese futuro VIP. Cambia. No, no soy alumno de la escuela, pero lo seré. Toma una decisión hoy, muévete. Da un paso para que conozcas más. Para que tú y yo salgamos de aquí. Mañana iré al hospital por la mañana y por la noche. Gente, el ambiente no puede ser el mismo. No es fácil para mí, no. No es fácil. Es un desafío para mí y para ti. A veces estás en un sistema corrupto. Eres sal. Eres luz. El discípulo de Jesús es aquel que camina con integridad. La gente va a hablar de ti y van a hablar de mí. Ese tipo es diferente. Esa mujer, esa secretaria, esa telefonista, esa ama de casa, ¿tiene algo diferente? Eres discípulo de Jesús. ¿Te mezclas con Él para que las personas te confundan con Él? Amigo, tienes algo diferente. Que sea así para ti y para mí. En el nombre de Jesús,